Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gabriel me pidió que comentara un poquito el caso argentino. Y la verdad que la Argentina está, bueno, justamente en medio de una transformación bastante interesante, ¿no? Entonces, a mí, voy a usar como disparador algunas cosas que le escuché decir a Jauke sobre Milei, ¿no? Y que me parecen muy interesantes. A ver, lo de Milei tiene un componente inédito para Argentina y otro no tanto para la región, ¿no? El componente inédito es la llegada del outsider en un sistema que se pensaba prueba de outsiders. Lo que no es tan inédito es la combinación de populismo, ¿sí?, con liberalismo económico, ¿no? Que lo hemos visto en otras partes en la región y con un saldo que dista de ser favorable, ¿no? Digo, ¿y por qué populismo? Bueno, la verdad que ayer el presidente estuvo en el Congreso hablando de populismo, criticando al populismo, pero lo que él entiende por populismo es básicamente una concepción economicista de populismo, que es básicamente la de Dornbusch y Edwards del año 91, ¿no? Un tipo de política económica que es difícilmente sustentable, que se basa en gastar y financiar con emisión o con endeudamiento y que tiene como un objetivo redistributivo que suele terminar mal, ¿no? Para ponerlo en simple. Lo que los politólogos entendemos por populismo es otra cosa, es más bien un liderazgo personalista con vínculo plebiscitario, con un amplio número de seguidores y que tiene una apelación contraria al sistema de partidos establecido, contrario al sistema establecido en general, no solamente la política, ¿no? Y que usualmente, no siempre, pero tiene consecuencias negativas para la democracia. Es una palabra complicada, populismo, porque no todos se ponen de acuerdo en qué quiere decir. Pero normalmente para el 90% de los politólogos la vemos con una connotación negativa, ¿no? Hay un 10% que sí lo ve como algo, identifica populismo con popular y digo, o sea, hay un libro que se llama Breve Historia del Antipopulismo en la Argentina, como que el populismo fue lo bueno y los antipopulistas son los malos, ¿no? Ahora, ¿por qué el populismo es problemático? Porque tiende a debilitar las instituciones, ¿no? Y yo me acuerdo siempre un texto de Steve Levitsky que decía, bueno, ¿qué es lo que hace el populismo? Básicamente lleva a una democracia debilitada o una democracia con problemas. Son las democracias con problemas, esas que tienen básicamente crisis de representación, descontento existente, por motivos legítimos, como decía Jauke, ¿no? Porque él mencionaba los descontentos que había en Turquía, ¿sí?, y que levantaba Erdogan y que tenían una base de realidad, los que podría haber habido en El Salvador y que levantó Bukele y que básicamente sí tenían un buen fundamento en la realidad, ¿no? Y uno podría pensar mismo en Chávez cuando criticaba el establishment a De Copellano, o para no ir tan lejos, en Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba de la corrupción del PRIAN, ¿sí? Y decías, bueno, son todos lo mismo, decir eso y decir casta no es muy diferente, ¿no? Ahora, 6 años después, tomemos el caso más cercano que es el de López Obrador, vemos que hay un deterioro institucional. Bueno, no siempre el populismo sale con la suya, pero tiene ese problema. Lo que algunas veces se veía como algo extraño, pero que no lo es tanto, es este maridaje de populismo con liberalismo económico, ¿no? ¿Y por qué no es extraño? Porque el liberalismo económico el liberalismo es una familia muy amplia, ¿no? Y hay dentro de esa gran familia hay algo que un filósofo italiano llamaba liberistas, que es lo que solamente les interesa la libertad de mercado, ¿no? Y que entonces hay que lograrla a cualquier precio. Que primero haya libertad de mercado, ¿sí?, y después que venga la calidad institucional. O si se logra la libertad de mercado sin calidad institucional, no importa porque hay que lograrla, porque la alternativa es peor, ¿no? Yo creo que fue Hayek el que fue justamente a Chile en la época de la dictadura de Pinochet, y como que dio el visto bueno, ¿no? Y uno ve muchos liberales económicos liberistas que es como que dicen, bueno, es lo que hay que hacer, Milei está haciendo lo que hay que hacer y bueno, la cuestión de la calidad institucional, la cuestión de, a veces se llama los modales, la institucionalidad, es secundaria. ¿Por qué? Porque del otro lado están los que no creen en eso, ¿no? Yo lo encuentro problemático por muchos motivos. Uno, porque alguna gente cree que la llegada de Milei al poder va a terminar debilitando la democracia o va a terminar llevándose a un autoritarismo, ¿no? Yo no estoy tan seguro de eso, pero ciertamente genera problemas, ¿sí? Genera problemas, como decía Glosita Levitsky, él decía, cuando llega un outsider populista al poder, eso es la receta perfecta para un conflicto institucional. Me parece que un poquito vimos eso actuado ayer en el Congreso, ¿no? O sea, esto de retratar al Congreso como la casa de la casta, ¿no? De acá salieron todas las leyes que empobrecieron al país. Básicamente ese fue el mensaje del presidente, ¿no? Entonces ahí yo digo, problema si le va muy bien al presidente, problema si no le va tan bien, porque acá está la otra cuestión, ¿no? Que es
problema de democracia es problema de gobernabilidad, ¿no? Que es que Milei no termine muy bien. Digo, el escenario más optimista es que le vaya bien y le vaya mal a la vez. Que le vaya bien en algún aspecto de reforma económica, donde hay una agenda interesante, y que le vaya mal políticamente, ¿no? Como me decía alguien el otro día, que sea algo así como lo que fue Thatcher para el Partido Laborista, ¿no? Que el Partido Laborista antes de Thatcher era un partido con ideas de izquierda tremendamente anticuadas, ¿no? Y que después vino Blair, que tomó una Thatcher para que apareciera un Blair, ¿no? Yo diría, si a mí me dan ese escenario, yo firmo, compro, ¿sí? Ahora, también está la posibilidad de que no tengamos, por suerte, ni el Fujimorazo que algunos andan diciendo, ¿no? Que es que todo lo que hace el presidente prepara el terreno por un Fujimorazo. Acá yo creo que no está el terreno apto para eso, no hay Fuerzas Armadas para Fujimorazo, cruzo los dedos. Segundo escenario, este escenario optimista. Tercer escenario es el escenario de problema de gobernabilidad, que digo, hay bastante experiencia de esto en la región, donde lo que le pasa a los presidentes de gobierno de minoría, que no tienen un escudo legislativo fuerte, o sea, un tercio del Congreso para blindarse. Y donde no solamente lo que se ve arrastrado sea el presidente, sino también una agenda interesante. Porque digo, la agenda económica anterior es una agenda de atraso, básicamente. No digo que la agenda de Milei sea una agenda de desarrollo, yo tengo mis serias dudas en muchos aspectos de muchas cosas que hace Milei, pero cierto componente de regulador, de burocratizador, cierto énfasis en estabilizar la macroeconomía, en dejar atrás algo así como el terraplanismo económico, de creer que básicamente hay que gastar y financiarlo con emisión o deuda, bueno, que eso quede atrás es positivo. Ahora, el problema está que viene acompañado de todo lo otro, que es que viene acompañado de los modos populistas. Entonces uno dice, y acá de vuelta, algo que mencionaba Jauke, es que el último intento de alguna manera corregir, transformar económicamente a la Argentina y políticamente también fue con Macri, ¿no? Tímidamente, moderado, y eso fracasó, ¿no? Y él se preguntaba, bueno, ¿por qué Macri termina apoyando a Milei, ¿no? Entonces, dejemos de lado cualquier explicación conspirativa que tenga que ver con eventuales problemas judiciales que hubiera tenido el expresidente si ganaba la alternativa. Dejemos de lado la cuestión más de lucha por el poder de la política, no la ignoro, pero yo creo que hay una explicación más profunda de por qué mucha gente que estuvo en el gobierno de Macri, o Macri mismo, tiene este apoyo por Milei, ¿no? Y por qué dicen, bueno, en última instancia es lo que hay, es la forma de cambiar la Argentina, y la otra, probamos con lo otro y no salió bien. Y es la evaluación que se hizo sobre el periodo 2015-2019, ¿no? Entonces yo creo que la evaluación que tiene mucha gente, el presidente Macri, y paradójicamente alguien que no tiene muy buena relación con el presidente Macri, como es el que le dicen el mago del Kremlin, a Santiago Caputo, el consultor de comunicación política, pero que es un poco como una especie de monje negro del gobierno de Milei, dicen en los medios, tienen paradójicamente la misma lectura, ¿sí? Que es que el problema no fue, mi lectura sería, el problema fue que el gobierno de Macri tuvo un mal plan, un mal diagnóstico, básicamente, que es el mal diagnóstico fue, bueno, hay una bomba a desactivar, yo soy, el mejor de los mejores desactivando bombas, y la bomba es una bombita, ¿no? La herencia del kirchnerismo era como una bombita a desactivar, o a veces, yo lo llamo, que nadie se ofende, el complejo de los rubios, que es que soy rubio, ojos celestes, las inversiones van a venir simplemente porque por eso. Entonces, y eso sabemos a qué nos llevó. La ausencia de un plan económico inicial, el complejo de los rubios, la sobreestimación de capacidades y subestimación de la herencia llevó a una crisis económica que se detonó en abril de 2018 y que llevó a que a las corridas hubiera que hacer un ajuste fiscal y el sector externo, que lo condenó a Macri a perder la elección. Entonces, ¿cuál es la evaluación, el análisis alternativo? Es decir, bueno, del otro lado está el peronismo, y con el peronismo de oposición es imposible gobernar. Por ende, la única forma de hacer reformas en este país, de transformar económicamente la Argentina, es copiar los métodos al peronismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, paradójicamente uno podría decir, ni siquiera el peronismo, el kirchnerismo, es que el kirchnerismo ha triunfado. ¿Por qué? Porque el triunfo del método es mucho más importante que la identidad del triunfador. Y para esto me voy a remitir, yo en general no me derivo a la literatura en estas cosas, pero lo voy a hacer. Y tomé un cuento de Borges,
va a ser medio desagradable que diga el nombre acá, pero se llama Deutsches Requiem, no sé si lo conocen. Es un cuento de un personaje que en primera persona, después del final de la Segunda Guerra Mundial, está a punto de ser ejecutado y hace toda una reflexión filosófica sobre la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero no se muestra ni compungido, ni arrepentido, ni apenado, más bien se muestra exultante. ¿Y por qué se muestra exultante? Yo cambié algunas palabras para que no sonara textual, literal. Entonces, ¿qué decía este personaje? Y con mis agregados: se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros lo forjamos, nosotros que ya somos su víctima. ¿Qué importa que Milei sea el martillo y nosotros, el kirchnerismo, el yunque? Lo importante es que rija la polarización, no las serviles timideces de la calidad institucional. Si la victoria y la injusticia y la felicidad no son para el kirchnerismo, que sean para otros partidos. Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Esta frase de Borges es genial. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando es que, cuando uno lee en los medios que el kirchnerismo hasta se siente cómodo con Milei y Milei se siente cómodo con el kirchnerismo, es eso, es el triunfo del método. Cuando uno lee que hay todo un intento de financiar a los servicios de inteligencia, ¿con qué fines? Con fines no muy distintos a los que lo usaron otros gobiernos de la democracia. En ese sentido no habría mucha transformación política, más bien lo contrario, continuidad. Cuando uno lee que se busca nombrar a jueces de cierto perfil dentro de la Corte Suprema de Justicia, y uno dice, bueno, ¿qué de innovador tiene esto? Bueno, es básicamente cuando uno lee o cuando uno ve cómo llegó el gobierno de Alberto Fernández, pidiendo una extensa delegación legislativa, ¿sí? ¿Cómo llegó el gobierno de Javier Milei? Pidiendo una extensa delegación legislativa en el Ejecutivo. ¿Con qué método gobierna? Haciendo todo el uso que le sea posible de una herramienta legal, cuestionable por cierto, que es el decreto de necesidad de urgencia. Es decir, una herramienta que sirve para legislar, salvo en 4 temas, sin pasar por el Congreso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, básicamente la calidad institucional no importa, porque del otro lado no hay calidad institucional, del otro lado está la vuelta de lo mismo de siempre, y entonces si queremos transformar, a ellos hay que ganarle con el mismo método. Conclusión: filosóficamente hablando, el método ha triunfado, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Desde el punto de vista de la agenda que se busca promover. Si la agenda es una agenda de liberalismo, bueno, probablemente no termine en el mejor liberalismo, lo más sano de la tradición liberal, sino que va a terminar de alguna manera desviada. Algo ya vimos de esto en otro momento de nuestra historia, en los 90. Con lo cual, señal de alerta ahí. Y yo cerraría con esto, ¿no? Ya que lo nombré a Borges una vez y que muchas veces le dicen al presidente el loco, esta cuestión de la locura, ¿no? Que es, Borges alguna vez le preguntan ¿cuál es la diferencia entre la primera parte del Quijote y la segunda? Y dice, bueno, en la primera parte del Quijote, el Quijote está loco, eso está claro, pero es un loco lindo, es un loco sano, es alguien que nunca mata, ¿no? O sea, va llevando armas, pero no mata a nadie, ¿sí? Y en la primera parte todos se le ríen, ¿sí? En la segunda parte, ¿cuál es la diferencia? Que todos se suben a la locura. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es medio peligroso subirse al tipo de locura que a veces se promueve, ¿no? Subirse a la locura de los trolls libertarios. Creer que esa es la única forma de hacer política, que es al mismo método que usa gente cercana al gobierno, subirse a eso. Que el grito, que el desdén por la calidad institucional es lo que puede funcionar, ¿sí? Y la forma de llevar adelante una agenda que tal vez puede ser necesaria. Bueno, yo ahí termino. Muchas gracias.